Bueno, ahora vamos a hablar del riesgo químico. El riesgo químico es un riesgo, bueno, ya salimos de los riesgos físicos, ya este es un nuevo factor de riesgo, que son los riesgos químicos. Los riesgos químicos están asociados a las sustancias químicas que pueden ser gaseosas, que pueden ser sólidas o que pueden ser líquidas. Y los podemos ver en diferentes presentaciones, en aerosoles, los podemos ver como sustancias químicas líquidas, los podemos ver, por ejemplo, en los cilindros de gas, o los podemos ver en materiales sólidos eh, que, 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 digamos, con los que se pueden trabajar en la industria. Los riesgos químicos, pues los vemos casi casi en todas las industrias, en todas las empresas, en la empresa de servicios, en todo lo que es el sector salud, en todo lo que es el sector industrial. ¿Por qué decimos que en el sector servicios? Porque todas las labores de aseo y mantenimiento van a tener exposición a riesgos químicos, desde el límpido, el hipoclorito, todos los materiales con los que se trabaja el aseo, la desinfección, que ahorita está muy de moda, la desinfección con el alcohol y el hipoclorito son sustancias químicas. La persona que hace la desinfección está expuesta a este riesgo. El sector de alimentos, y en el sector de alimentos, por ejemplo, no solamente vemos los sanitizantes de los alimentos, sino también el material particulado. Cuando hablamos de sólidos, no solamente estamos hablando de las rocas, sino también que estamos hablando de las virutas. Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja la madera, que tenemos acerrín, la gente que trabaja, por ejemplo, en Argos, que es la industria de cementos, bueno, más, pero digamos que este es un ejemplo, también tiene material particulado, las personas que trabajan, por ejemplo, haciendo pan, que tienen problemas con la harina, sería material particulado. Entonces los químicos los vamos a encontrar en casi todos los sectores, ¿ok? Les voy a dar ejemplos de puestos de trabajo. Allí tenemos operarios que pican, manejan, cortan, trituran, perforan, pulen piedra, concreto, ladrillo. Operarios de la construcción que tienen que cernir y empacar arena, o que tienen contacto pues, con todo este material, con el cemento. Operarios de los molinos que deben cernir o empacar harina. Tenemos mezclar polvo, digamos, todos los que hacen las mezclas en las diferentes empresas de los insumos o las materias primas, cortar, pulir metales de madera, barrenderos, operarios que tallan cristal. Ahí tendríamos, por ejemplo, los puestos de trabajo de los aerosoles sólidos o de los químicos sólidos. ¿Qué efectos puede tener para estos, pues para los que están expuestos en estos cargos? Eh, Problemas de pulmones, podemos tener todo el tema de las vías respiratorias, entonces pueden haber desde los leves hasta los severos, en donde podemos presentar asmas, bronquitis, como afecciones respiratorias, alergias, y digamos que en los severos ya podría haber obstrucciones, cáncer y daños severos de toda nuestra parte respiratoria. Este es igual que los riesgos físicos, hay que medir la contaminación en el ambiente, o sea, yo no puedo llegar y decir, ay, estoy viendo aquí como mucha exposición y entonces ya lo califico severo, sino que tengo que ir con unas valvulitas, recoger unas partículas, medir la saturación y mirar cuánto tiempo está trabajando esa persona expuesta a ese riesgo químico, a ese material químico, y con base en eso sí existe para este riesgo un libro en donde por cada tipo de sustancia química pues se define cuánto es lo que el cuerpo podría resistir. El libro es bastante grande porque pues, en el mundo hay muchísimas sustancias químicas, eh, pero aquí sí es la medición es un poquito más compleja que por ejemplo medir un ruido o medir la temperatura, que es digamos, como una medición puntual. Tenemos entonces también puestos de trabajo de riesgos químicos con presencia de humos metálicos, por ejemplo, los operarios de fundición de metales y los que fabrican joyas, los soldadores, que pueden llegar a inhalar esos humos metálicos generados de estos procesos. ¿Listo? Allí que podríamos tener nuevamente alteraciones de pulmón,
Podríamos tener algunas infecciones de tipo respiratorio y cuando hablamos de humos metálicos podemos encontrarnos con el plomo, con el mercurio, con el cadmio, con el cromo y con el níquel. Y por ejemplo el plomo tiene unos efectos muy fuertes en la sangre, ¿sí? Y el mercurio también tiene efectos muy fuertes. Tenemos otros que son los humos por combustión, que eran aquellos que me decían los de la portería, que son esos trabajadores que están al aire libre y que están expuestos a la gasolina, al olor de la gasolina y el diésel, que también pueden trabajar en incineradores, que pueden trabajar en restaurantes en donde se cocina a la brasa y entonces el carbón, y estoy inhalando todo el tiempo ese humo por combustión, o las personas que trabajan en sitios donde se hacen fogatas. Aquí de pronto no se presenta mucho esa situación, pero pueden haber en otros países que sí se presente. Estas personas pueden llegar a tener asfixia dependiendo del sitio en donde se encuentren, si está muy confinado, irritación en las vías respiratorias y bronquitis. O sea que podríamos decir, y era lo que yo les comentaba en la clase, que el portero puede tener un efecto químico por ese humo por combustión, pero es leve o moderado, porque no va a llegar a producir un daño como el cáncer, que sí lo puede llegar a producir el humo metálico, la inhalación de humo metálico, que se genera con, por ejemplo, el mercurio, el plomo. ¿Listo? Tenemos los aerosoles líquidos, pues allí tenemos las pinturas, todos estos solventes que podrían llegar a ser utilizados para procesos de pintura en cabinas de pintura o en aerosoles, o por ejemplo cuando se fumiga, los plaguicidas, que se esparce el líquido, eh, allí digamos que son los puestos de trabajo en donde podríamos llegar a tener los aerosoles líquidos. Y allí, bueno, pues los efectos de la sustancia química utilizada están en la hoja de seguridad. Todas las sustancias químicas tienen unas hojas de seguridad que me dicen qué tan dañinos son para la persona y para el medio ambiente. Entonces aquí sí, digamos que hay que medir, y con base en el resultado comparo con la hoja de seguridad, con el libro que les comentaba, los límites permisibles, y determino si por el tiempo de exposición, lo que nos dio como en la presencia de ese contaminante en el ambiente y en la persona, pueda llegar a desencadenar una enfermedad laboral. ¿Qué enfermedades se pueden producir? Bueno, a veces cuando estamos haciendo pintura, no necesariamente en un efecto de muchos años digamos, expuesto, uno siente mareo, porque la pintura es tan fuerte que puede llegar a generar alteración en el sistema nervioso, entonces uno puede sentir mareo, taquicardia, de hecho hubo ganas de vomitar porque en la inhalación de esa sustancia química, de esa pintura, pues genera sus efectos. Entonces imagínense que si esa pintura genera esos efectos a corto plazo, ¿cómo será en un trabajador que está expuesto 8 horas por mucho tiempo de vida a ese riesgo? Y pues esos serían como efectos leves. Y los efectos graves, pues nada, cáncer, tenemos mutaciones. Hay algunas sustancias que pueden ser mutagénicas y teratogénicas que también hacen un efecto en el ADN de la persona. Y podemos tener también problemas en las vías respiratorias, porque las sustancias pueden ser corrosivas y pueden generarnos muchos problemas. Tenemos los efectos que generan riesgo químico también por salpicaduras, cuando estoy en contacto con esos líquidos, en donde me puedo quemar, en donde me puedo tener sensibilidad en la piel, si la toco, entonces me puede dar una dermatitis. Digamos que el contacto con esa sustancia química también me puede llegar a generar problemas de mutación. Cuando hablamos de mutagénico es que genera una mutación digamos como en mis hijos, y teratogénico es que además de que genera la mutación en mis hijos, ese daño del ADN ya queda para el resto de la descendencia. ¿Listo? O sea que ya como que se desconfigura el ADN para siempre. El mutagénico se desconfigura el ADN para esa siguiente, digamos, descendencia, solo para la siguiente. Y gases y vapores, pues podríamos generar digamos, un escape de gas, y un gas que sea bastante
tóxico, por ejemplo, podríamos generar hasta la muerte, la asfixia de las personas. Entonces, con el tema de los gases, sí, pues creo que es un poquito más claro. Podría haber explosiones. Y bueno, ¿en qué puestos de trabajo nos encontramos esto? Nuevamente, en pintura, en los mineros, por ejemplo, que están por debajo de la tierra, que se puede generar metano u otros gases. Bueno, los operarios que utilizan equipos con máquinas o máquinas, perdón, con motores a gasolina, en recintos muy cerrados, donde tengamos mucho monóxido de carbono. En las empresas que tienen tanques donde se producen las mezclas para los diferentes productos, cuando el operario de mantenimiento debe ingresar a esa máquina, vamos a encontrarnos que si no se hace una correcta ventilación de ese tanque, la persona que ingresa puede fallecer por asfixia, dada la presencia de estos gases. Y se van presentando mucho, muchachos. O sea, la industria ha tenido muchos eventos mortales por riesgo químico, por gases, especialmente en la actividad de mantenimiento de tanques. Entonces ahí pues hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado.